gracias al Señor por cada uno de ustedes. Amén. Amén. Vamos a ir a la palabra del Señor que se encuentra en Romanos. Amén. Capítulo 8, versos 30 y 31. Amén. Damos lectura en el nombre glorioso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Puede tomar asiento, hermano. Amén. El mensaje de este día lleva por título Victoriosos en Cristo. En el verso 30 que acabamos de leer encontramos un resumen. Imagínense, en un solo verso encontramos un resumen de todo lo que es el plan de Dios para sus hijos. Amén. Sí, Señor. Ahora, esta palabra tiene una importancia que nos permite comprender todo lo que es esta porción de la Escritura desde el verso 28 hasta el 39. Dice, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Qué pues diremos a esto? ¿A qué cosa? A lo que dice el verso 30. Sabemos que la vida del cristiano es una vida donde hemos pasado de muerte a vida, una vida donde hemos encontrado la salvación en Cristo. Amén. Hemos podido experimentar la presencia de Dios. El Espíritu Santo habita en nuestros corazones. Sí. Pero en este caminar, en este transitar, amados hermanos, nosotros tenemos que pasar por un proceso. Y si vemos el verso 28, y sabemos que a los que aman a Dios, los que aman a Dios son los que han conocido a Dios, los que obedecen la palabra de Dios. Hoy día vemos un mundo que muestra ningún interés o indiferencia absoluta porque ellos no conocen a Dios. Así que este pasaje es para nosotros. Dice, a los que aman a Dios, algunas cosas les ayudan a bien, dice o no. Todas. Y cuando dice todas, está incluyendo las aflicciones, las angustias, las dificultades, las luchas, las adversidades. Y sepa usted, hermano, que todas estas circunstancias que a veces nos corresponde atravesar son absolutamente necesarias. Dios permite que tengamos que a veces beber la copa amarga. Esa experiencia dura, difícil. Dios lo permite porque es necesario, hermano. A través de esas experiencias se van a conseguir dos objetivos. Que Cristo sea formado en nosotros. Lo dice el verso, este mismo verso, ¿no? Dice, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Y ese es el propósito, que Cristo sea formado en nosotros. El verso 29 dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Ahora, si usted piensa un poquito en el Señor Jesucristo, Él durante su vida terrenal vivió una vida que es el ejemplo que el Señor nos ha puesto para que sigamos. Sabemos que nosotros estamos a años luz de distancia del Señor, porque somos realmente creación de Dios con imperfecciones, con tantas cosas que a veces son un tropiezo en nuestras vidas, que nos impiden servir a Dios como debiéramos. Pero el Señor quiere que su Hijo sea formado en nosotros. Es decir, el carácter de Cristo pueda manifestarse en nosotros. Amén. Y para eso necesitamos nosotros pasar por esas cosas que muchas veces no quisiéramos pasar. Amén. ¿Cuál es el propósito? Que Cristo sea formado en nosotros, pero que también aprendamos a tener la comunión que Cristo tuvo en su vida terrenal con su Padre. Cristo vivía en una comunión íntima, continua delante de Dios. Amén. Sí. Solamente a través de esa experiencia, de la lucha, de la prueba y de la intimidad con Cristo, podemos llegar a experimentar a Cristo formado en nosotros. Dice acá que esta experiencia de comunión con Dios, porque dígame una cosa, dígame si no es cierto, hermano, que cuando estamos con la aflicción es cuando más cristiano ora, es cuando más busca. No debería ser así.
sino que debería ser continuo. Dice, ¿está alguno alegre? Cante alabanzas. Amén. ¿Está alguno afligido, angustiado? Haga oración. ¿Está alguno enfermo? Llame a los ancianos de la iglesia para que oren y le unjan. ¿Verdad? Pero todo tiene que ver con la comunión que debemos tener con Dios. Necesitamos, si Dios permite, que pasemos por esa experiencia, con ese objetivo, para que aprendamos a depender de Dios, Amén. aprendamos a confiar en Dios, aprendamos a esperar en Dios y aprendamos a tener una vida de comunión con Dios. Amén. Como decía tiempo atrás, la palabra que compartía el pastor acá en este lugar, para que caminemos con Dios así como caminó Enoc. Aprendamos a caminar con Dios. No que caminemos con Dios solamente cuando brilla el sol. No solamente cuando los vientos soplan a nuestro favor. Ayúdanos, Señor. Sino que en los tiempos difíciles. Porque cuando todo está bien, es fácil servir a Dios. Pero muchas veces el día se nos nubla, no está brillando el sol. Está la tormenta encima de la vida del cristiano y es ahí donde también tenemos que aprender a madurar, a crecer como hijos de Dios, para que Cristo sea formado en nosotros y para que también seamos participantes de su gloria, hermano. Amén. Aquí nos dice en Romanos 8, en el verso 16, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que, hay una condición, si es que padecemos juntamente con Él. Amén. Para que juntamente con Él seamos glorificados. Dice en otro lugar que Cristo, por lo que padeció, aprendió la obediencia a través del padecimiento, Gloria a Dios. a sujetarnos, a buscar a Dios. ¿Sabe, hermanos queridos, que estas experiencias no son fáciles, pero como decíamos, son necesarias? El apóstol Pablo estaba angustiado en su corazón con los hermanos de Galacia. Decía él que hasta este momento él sufría dolores de parto. En Gálatas 4:19, veamos lo que dice ahí. Gálatas 4:19 decía el apóstol a los hermanos de Galacia: hijitos míos, mire con la ternura que les habla, hijitos, amados míos, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. ¿Dónde estaba el problema de nuestros hermanos de Galacia? Que los hermanos de Galacia tenían en su vida muchas cosas de las cuales todavía no se habían despojado. Si usted estudia el libro de Gálatas, se encuentra que mucho pueblo de Dios, mucho cristiano, estaba todavía guardando ciertas leyes que corresponden al antiguo pacto. Amén. Sí. Todavía se estaban sujetando a cuestiones que nos aman. Todavía habían crecido una vida entera en un formato, en una forma de religión que fue una forma de religión que no traía bendición, sino que traía maldición. ¿Por qué traía maldición? Porque no había nadie capaz de cumplir la ley. Sí. Entonces aceptan a Cristo, aceptan la gracia de Dios, pero todavía no sueltan esa forma, esa estructura religiosa en la cual ellos crecieron. Eran inmaduros todavía espiritualmente, todavía tropezaban en ciertas cosas. El mismo apóstol le dice aquí, en Gálatas 4, 10 y 11, dice: guardáis los días, los meses, los tiempos y los años. Me temo de vosotros que haya trabajado en vano con vosotros. Todavía siguen guardando los días, los meses, los tiempos y los años, cuestiones que ordenaba la ley. La luna nueva, qué sé yo, los días de reposo y todas aquellas cosas que ordenaba la ley, todavía estaban tropezando en esas cosas. Después de tanto tiempo, el apóstol decía: me temo de vosotros que todo este tiempo que he estado con ustedes ha sido un tiempo perdido. Todavía no entienden que la salvación es por gracia y por fe en Jesucristo, no por las obras de la ley. Sí. Y esto es una cosa que es complicado, porque en la actualidad todavía hay gente que guarda ciertas cosas de la ley. Y que dice Gálatas
el apóstol a los Gálatas, en el capítulo 5, verso 4, de Cristo os desligasteis los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Sí. ¿Por qué? Porque todavía se estaban sujetando a ciertas cuestiones que no salvan. Todavía estaban sujetos a estas cosas que les impedían crecer y desarrollarse como hijos de Dios, porque Cristo aún no se había formado en ellos. El apóstol estaba angustiado en sus corazones. ¿Cuántas cosas a lo mejor hay en nuestras vidas que todavía están ahí, causando un tropiezo en nosotros que nos impide crecer como hijos de Dios? Que el carácter de Cristo se forme en nosotros. Amén. Amén, Señor. Que el Señor se manifiesta en nosotros de tal manera que cuando alguien nos pueda relacionarse con nosotros, conversar con nosotros, pueda ver algo en nosotros diferente. ¿Por qué? Porque hay cosas que todavía están ahí, Sí. Amén. que están estorbando la bendición de Dios para que Cristo sea formado. Decía el Señor por ahí en el Antiguo Testamento que Dios lleva al profeta a la casa del alfarero y lo ve trabajando allí en el barro, y el Señor le enseña al profeta que de la misma forma que el alfarero trabaja con el barro, Dios trabaja con nuestras vidas. Amén. Sí. Y el hombre veía como metía la mano al barro, le daba la forma que quería, y si algo andaba mal, volvía a desarmar todo y hacía todo de nuevo hasta que salía algo hermoso. Eso es lo que Cristo quiere hacer con nosotros, hermano. El problema es que a veces no somos dóciles. El barro se entrega, no pone resistencia. El alfarero hace lo que quiere con él. Y nosotros tenemos que dejarnos moldear por la mano de Dios. Amén. Para que Cristo sea formado en nosotros. Ayúdanos, Señor. Por eso dice acá, todas las cosas les ayudan a bien, estos a los que conforman su propósito son llamados. Para que Cristo sea formado en nosotros a través de la lucha, de las pruebas, de las dificultades, y que podamos nosotros aprender a caminar como hijos de Dios. Ahora hay una palabra interesante. Conforme a los que su propósito son llamados. Llamados. La palabra llamados fue traducida del griego que significa invitados o convidados. Suena un poco extraño, como que no tiene mucha relación con el texto. Pero cuando nosotros vamos desmenuzando el pasaje, nos damos cuenta que sí tiene sentido. Dice que esto es a los que conforman su propósito son llamados. ¿Y cuándo empezó este llamado, hermanos? ¿Cuándo comenzó este diseño de Dios para nuestras vidas? Y no solamente para nosotros, sino para toda la humanidad. Gloria a Dios. Esto comenzó antes de la fundación del mundo. Dios tenía en su mente, en su preconocimiento. Recuerde que el Señor es omnisciente. Sí. Es decir, Él conoce el pasado, el presente y el futuro. El Señor le conocía a usted antes de que este mundo fuese formado. Y desde esa época, el Señor tenía un llamado y sabía quién iba a responder al llamado. Dice acá, porque a los que antes conoció, dice el verso 29, no sé si está por ahí. Porque a los que antes conoció, también los predestinó. Él conocía el que iba a decir amén al llamado de Dios. Y estos son predestinados. Y con respecto a esto hay un pequeño conflicto teológico. Por ahí están los calvinistas, que hablan de este tema de que Dios los llamó a ustedes de antes de la fundación del mundo para que usted sea hijo de Dios. Pero que desde antes de la fundación del mundo también tiene listos los que son condenados. Y ahí hay un problema. O sea, hay mucha gente que no tendría ninguna posibilidad de ser salvo, si fuera así. Hay un problema con esa enseñanza. Porque la palabra tendría que decir, porque de tal manera amó Dios a los predestinados. Y nos dice eso. De tal manera amó Dios al mundo, a todos. ¿Y qué dice 1 Timoteo 2.4? 1 Timoteo 2.4 dice que Dios quiere que todos sean salvos. Amén. En otro lugar dice que todos procedan al arrepentimiento. Amén, ayúdanos. Y cuando dice todos, incluye a toda la humanidad. El anhelo de Dios es que todos sean salvos.
Ahora, si no todos son salvos, es porque no todos reciben o aceptan el llamado de Dios. El llamado es para todos. La invitación es para todos. Llamado significa invitado o convidado. Entonces los que han recibido el llamado fueron conocidos desde antes de la fundación del mundo. Y a estos Dios, entonces, como sabía que usted lo iba a recibir y lo iba a aceptar en su llamado de salvación, Dios le predestinó, le diseñó un plan perfecto para usted. Ahí dice que los predestinó, que significa determinó de antemano. ¿A quién? Para los llamados, para los que aceptaron la invitación. Dice, los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos, es decir, para que Cristo fuese formado en nosotros. Amén. A los que predestinó, dice, estos también llamó. Hay un lugar de la Escritura que dice que muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. ¿Se da cuenta, amado hermano, que el hecho de que Dios esté llamando no significa que todos acepten el llamado? Muchos son los llamados. Dios está llamando al mundo entero a través de la predicación de su palabra. Pero que el que recibe el llamado, ese es escogido para salvación. O sea, una cosa es consecuencia de la otra. No es que Dios me haya escogido antes para ser salvo, sino que Él conoció quién iba a recibir y quién no. Sí. Conoció que el pastor, conoció que Katy, conoció que Miguel, conoció que el hermano Flavio, conoció que la hermana, que la pastora, el hermano, iba a aceptar el llamado, y para ellos hay una bendición especial. Son escogidos de Dios. Son, como dice la palabra, predestinados por Dios. Escogidos. Gracias, Señor. Esto es una enseñanza que a veces trae una cierta confusión en algunos por el tema de la predestinación. Pero cuando uno estudia la enseñanza general de la Escritura, uno se da cuenta que el Señor no tiene en su corazón el tener un diseño para destruir a unos y para salvar a otros. En cierta oportunidad el Señor dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, tome su cruz y siga. Amén, sí, Señor. Si alguno quiere. Y sabe, hermano, que yo hace unos días conversaba de este tema con un hermano, porque este tema es bastante controversial. Porque hay un pasaje que dice que no depende del que quiere ni del que corre, sino que Dios tiene misericordia de quien quiere tener misericordia. Entonces, yo le conversaba a este hermano y me decía: lo que pasa, hermano, es que cuando el apóstol conversa estas cosas con los hermanos de esa época, está hablando con hermanos, en este caso de Roma, gentiles, y ellos, por el hecho de tener la bendición de Dios, estaban como sintiéndose de alguna manera predilectos del Padre por encima de Israel, como privilegiados del Padre por encima de Israel, como los regalones del Padre por encima de Israel. Pero el apóstol le dice: se les para un poquito, ¿no? ¿Ustedes qué son? ¿Qué son ustedes? Ustedes son solamente el olivo silvestre. El buen olivo es Israel. ¿Acaso Dios no tiene poder para nuevamente injertarnos o sacarnos, ese caso quiere, del buen olivo? Sí. Claro que sí. Entonces él, a través de ese otro pasaje del capítulo 9 de Romanos, lo que se manifiesta ahí es el poder de Dios, la soberanía de Dios, pero entendiendo el sentido general de la Escritura, que Dios a todos les da la oportunidad de salvación. Amén. Amén. Esa palabra invitados, cletos, o llamados, cletos, invitados o convidados, es la misma palabra que el Señor Jesucristo usó cuando habló de la parábola de las bodas de un rey que tuvo un hijo que hizo una boda, dice, en Mateo 22 está eso. ¿Qué pasó ahí?
parábola de la fiesta de las bodas, dice: el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo y envió a sus siervos a llamar, y aquí valga la redundancia, a los convidados a las bodas. Pero estos no quisieron venir. Ahí está haciendo uso de ¿qué? Del libre albedrío. Y como vio que no quisieron venir, los vuelve a llamar por segunda vez. Y en el verso 5 dice: mas ellos, sin hacer caso, se fueron uno a su labranza y otro a sus negocios. Sí. Dios hace el llamado, pero la decisión final es suya. El que decide seguir a Cristo, ese está predestinado y escogido para recibir las bendiciones eternas que le han preparado los cielos. Sí. Y el que decidió no seguir a Cristo, también tendrá que asumir las consecuencias de eso. Amén. Es lamentable, hermano, que esta situación que nosotros vemos cuando salimos a la calle a predicar, hay gente que escucha con atención, hay gente que simplemente otros se ríen, otros no. Es como lo que pasa en esta boda del Cordero. Estamos haciendo un llamado al mundo en el nombre del Señor y algunos escuchan y otros no quieren saber nada de él. Es verdad. Por eso dice que muchos son los llamados y pocos los escogidos. Amén. Los escogidos son los que reciben el mensaje. Amén. En otra palabra dice el Señor ahí en Apocalipsis 3, y aquí que estoy en la puerta ahí Y ya. y llamo. El Señor está llamando. Si alguno abre la puerta, entraré a él. Y él. Pero si usted no quiere abrir la puerta, es su decisión. El libre albedrío. Gracias, Señor. La capacidad que Dios me dio a nosotros, los seres humanos, para tomar decisiones. Me acordaba de un mensaje que compartimos tiempo atrás, tomando decisiones para bien o para mal, haciendo uso del libre albedrío. Amén. Ahora, ¿por qué, hermano? Porque Dios no obliga a nadie. El Señor no obliga a nadie. Acá dice entonces, en este pasaje de Romanos 8, que a los que antes conoció, los predestinó, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos llamó, y a los que llamó, a estos también justificó. En el original, justificó significa mostrar o exhibir como justo o santo. Ahora nos pregunta cómo Dios puede considerarnos santos a nosotros, o justos, cuando la Biblia dice en otro lugar que no hay ni un justo ni siquiera uno. Esto simplemente se debe a la gracia de Dios y a la misericordia de Dios debido a una transferencia. Una palabra que se usa mucho ahora, las transferencias. Te compra algo en cualquier lugar, Santiago, hasta aquí en Talca o en San Javier, hace una transferencia y luego le envían lo que usted adquirió. En este caso es una transferencia espiritual. Cuando usted coloca su fe en Cristo, usted le transfiere sus pecados a Cristo y Él le transfiere su justicia y su santidad a usted. ¿Me está siguiendo? Dicen algunos. Sí. Qué cosa más extraordinaria, hermanos. Sí, gracias, Señor. Él transfiere su santidad y su justicia a nuestras vidas y nosotros le transferimos nuestro pecado, nuestra maldad y nuestras bajezas a Él. Por eso Él fue a la cruz y pagó el precio. Entonces, cuando usted coloca esa fe en Cristo, desde ese momento es declarado justo y santo y Él nos exhibe como justos y santos delante del Padre. Sí. Y eso también trae una consecuencia, porque dice que a estos también justificó y a los que justificó, estos también glorificó. Y sepa usted que esto de que glorificó también tiene un significado. Dice dar honor o honrar a alguien. Cuando el Señor nos llamó, nos invitó, aceptamos la invitación, nos predestinó, nos justificó y como consecuencia nos honra. Para ser hijo de Dios
y un día entrar en la presencia de Dios y estar en los lugares celestiales, en los lugares más Amén. elevados, Gracias, Señor. donde la gloria y la honra que hemos de recibir en ese tiempo va a ser pero extraordinaria. Amén. Y cuando uno encuentra varios pasajes de la Escritura, se va a dar cuenta cómo el Señor nos ha bendecido de una forma muy especial. Hay un pasaje, no recuerdo bien en este momento en qué lugar se encuentra, pero habla acerca de esto, donde dice que Dios nos bendijo con toda bendición en los lugares celestiales. Amén. O sea, imagínese usted, toda bendición, ¿dónde? En los lugares celestiales. Lugar de privilegio, hermano. Ni siquiera los ángeles llegan a tener ese privilegio. Porque el Señor dijo, yo rogaré al Padre, ¿cierto? Por ahí en un pasaje nos dice que el Señor nos dará que nosotros nos sentemos con Él en su trono, así como Él se ha sentado con su Padre en su trono. Y Apocalipsis parece eso. O sea, ¿quién tiene ese privilegio? Yo creo que ni los ángeles lo tienen. Y el Señor tiene todas esas cosas preparadas para aquellos que han aceptado este llamado. En Marcos 8:34 está el versículo que le citaba hace un momento atrás. Marcos 8:34, donde el Señor hace la invitación. Donde el Señor dice aquí: y llamando a la gente y a sus discípulos les dijo: si alguno quiere. ¿Qué hizo? Llamando a la gente, invitando a la gente. Y luego, si alguno quiere, eso es un acto de nuestra voluntad. Si usted quiere, hace esto. Si usted quiere, hace lo otro. Pero él dice: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Y sabe que Dios está invitando en todos los tiempos, desde el antiguo tiempo hasta el tiempo presente. Llama, 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 llama. Y el hombre es el que toma su decisión. Hay otro texto en Deuteronomio capítulo 30, 19. Dice el Señor: a los cielos y la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge, pues, la vida para que vivas tú y tu descendencia. Escoge, pues, porque os he puesto delante de vosotros la vida y la muerte, la bendición o la maldición. Dios nos da a elegir. Al mundo le está dando a elegir. ¿Quieren seguir como van? A la destrucción. Él ofrece un camino más excelente, mucho mejor que el. La decisión está en ellos. Ahora, hermanos queridos, esta decisión que nosotros un día tomamos para seguir a Cristo trae bendiciones no solamente para la vida eterna, sino también para esta vida presente. A los que recibieron el llamado, los predestinó, los llamó, los justificó y los glorificó. Y el verso 31, ¿qué pues diremos a esto? Si hemos recibido tantas bendiciones, Romanos 8, estamos leyendo Romanos 8:31, ¿qué pues diremos a esto? Si hemos recibido tanto de Dios, si Él es por nosotros, entonces, ¿quién contra nosotros? O sea, en otras palabras, en Cristo somos más que victoriosos, Amén. más que vencedores. Amén. Tenemos una victoria asegurada, hermanos. Dice en el 32, el que no escatimó, el que no lo guardó, el que no lo reservó. Porque era, ¿cómo le puedo explicar? Cuando tiene un tesoro, algo muy valioso, usted lo cuida, lo protege, que no se exponga a un golpe, a una caída, a la suciedad. Lo guarda en un lugar especial.
Y Él no se guardó, el Padre no se guardó al unigénito. Él lo entregó. Amén. Por amor. Sí. Dice, el que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. Gracias. ¿Cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Amén. Verso 33. ¿Quién acusará a los escogidos? Ojo, fíjese esto. Porque son poquitos, decíamos, los llamados, muchos los llamados y pocos los escogidos. Usted como escogido, ¿quién lo podrá acusar? Dice, porque Dios es el que justifica. Y si hemos sido ya justificados en Cristo, ¿quién puede decirle algo de usted? Por supuesto que el cristiano tiene que vivir una vida como hijo de Dios. Porque ser cristiano, como sucede a veces, como yo conversaba un día con Miguel, nuestro hermano Miguel, en su trabajo llegó uno diciendo que si ustedes recibieron Cristo, como ahora es salvo, ahora no hay problema. O sea, en otras palabras, ponerle que sus pasteles. Y no va a decirlo. Porque la palabra dice que sin santidad nadie verá al Señor. Y por los frutos. Por sus frutos se conoce el árbol. Sí. Ahora la gente hay tanta cosa, hermano, que llega a ser ridícula, hermano. Por sus frutos se conoce el árbol. Gente que asegura ser una cosa cuando no lo es. Y llega la estupidez del ser humano a tal extremo. Vi un video de gente en Alemania que todos juraban que eran perros, estaban todos ladrando en el suelo y unos se revolcaban, otros se rascaban, otros andaban en 4 patas por arriba y abajo porque se supone que eran perros. Es como la gente se autopercibe. Y hay tanta ejemplos como eso, hermano, de gente. Los perros ya no. Bueno, cuando hablamos de los perros, espiritualmente hablando de otro tema, pero Sí. me refiero a cómo la gente llega a distorsionar su mente, hermano. Sí. Cómo la gente llega a extraviarse. Volviendo a lo que estábamos compartiendo. ¿Quién acusará a los escogidos? Porque Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Si Cristo, que es el juez, es el que murió por nosotros. Amén. Más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Y luego una pregunta. Sabiendo que somos escogidos, no solamente llamados, sino escogidos, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Habrá algo que nos pueda separar? No. Cuando el cristiano se agarra de Cristo, tiene comunión con Cristo, busca a Dios, adora a Dios, se entrega a Dios, aprende a depender de Dios, a confiar en Dios, a caminar con Dios. Porque no se trata solamente de venir a la iglesia, hermano. Cualquier persona puede entrar a la iglesia y nunca ser convertido. Estamos hablando de entrar en la presencia de Dios. Porque uno puede oír hablar de Dios, pero una cosa es oír hablar y otra cosa es conocer a Dios, que son dos cosas. Cuando usted ha conocido a Dios y tiene esa intimidad con Dios, y usted ama a Dios, y el pensamiento principal del día es Él, que usted a donde va, piensa en Él. Cuando va a tomar una decisión, primero Dios, ¿es su voluntad que yo haga esto? ¿Es su voluntad que yo vaya para allá? Buscando siempre la voluntad de Dios. Porque cuando tomamos decisiones personales y a Él lo dejamos fuera, a veces nos caemos feos. Es importante, hermano, que Él sea el centro de nuestra vida, el centro de nuestro matrimonio, el centro de nuestra casa, en nuestro trabajo, donde estemos, ¿no? Que Él sea el centro. Amén. Dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Como decíamos, el cristiano tiene que pasar por luchas, por dificultades, para crecer en Cristo. Entonces aquí dice, a propósito, esta palabra fue escrita donde había mucha persecución, donde el pueblo realmente pasaba, no solamente persecución, muchos iban a parar a la cárcel, y otros terminaban sin el cuello, como Juan el Bautista, que por predicar la verdad le cortaron el cuello. Sí, Señor. A Esteban, el primer mártir,
de la iglesia primitiva. Él predicó la palabra del Señor y no le gustó el mensaje, lo apedrearon. Entonces, estos hermanos del primer siglo la vieron muy difícil. Muy difícil. Y de la época en que la Iglesia Católica estableció la santa, entre comillas, Inquisición. ¿Cuántos cristianos no fueron llevados a la muerte por no someterse a doctrinas que no corresponden al Evangelio? Aquí me pregunta, ¿quién nos separará del amor de Cristo la tribulación, la angustia o persecución, el hambre, la desnudez, el peligro, la espada? Si estamos asentados sobre la roca, edificados sobre la roca, y viene el río por ímpetu, el viento de tempestad, no va a lanzar nuestra casa al suelo, hermano, porque está firme agarrado en la roca que es Cristo. Entonces, para poder tener victoria en todas estas listas de cosas que a veces pueden suceder en la vida cristiana, tienen que estar firmes también. Amén. Gracias, Señor. Como escogido de Dios. Amén. El verso 37 dice antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, y después dice, ni la vida, es decir, las cosas que suceden en la vida terrenal que vivimos, que nos quieren sacar del camino, ninguna de esas cosas, ni aun la muerte, ni los ángeles, ni los principados o potestades que son demonios, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Por qué? Porque usted no solamente es un llamado, es un escogido de Dios. Ayúdame, mi Dios. Y para usted Así es. está reservado la bendición en los cielos. Amén. El Señor nos ayude Señor. Amén. para que podamos nosotros perseverar, como decía hace unos días atrás, nuestro hermano que vino de Linares, que nos hablaba de la perseverancia, de la constancia, que podamos nosotros, imagínense, yo digo, si en este momento que estamos viviendo cuesta servir a Cristo, ¿cómo será en la gran tribulación? Donde el enemigo va a actuar a sus anchas. Nada le va a impedir hacer lo que él quiere hacer. Sí. En cambio ahora tiene restricciones. Hace lo malo, pero lo puede hacer todo lo malo que él quisiera. Nos autoriza, Señor. Sí. Dios no le va a permitir mover un dedo mientras la iglesia esté aquí, hermano. Sí. Mientras el Espíritu Santo esté y la iglesia esté, no puede hacer lo que él quiere. Cuando el Señor levante a los suyos, entonces no va a haber nada que le estorbe, y ahí va a ser la suya. Y digo yo, hermanos, si cuesta tanto caminar, si cuesta tanto ser fiel al Señor en estos días que estamos viviendo, ¿cuánto más ir a hacer en aquel tiempo? Si hoy día tenemos todas la bendición disponible para nosotros, todos y ¿qué tenemos que hacer nosotros? Caminar, pues, hermano, servir al Señor como corresponde. Ayúdanos, Señor. Bendito y alabado tu nombre. La palabra nos dice bien claramente que a su tiempo cegaremos si no desmayamos, hermano. ¿Queremos cegar? ¿Queremos alcanzar nosotros la bendición? Sigamos firmes, hermano. Porque hay algo grande y hermoso que nos espera en los cielos. Tenemos que pasar por lucha, tenemos que pasar por dificultades, tenemos que pasar por distintas circunstancias. Sí. Pero sabemos que en Cristo vamos a tener una victoria segura. Amén. Por eso decía aquí el apóstol, teniendo los ojos en Jesús, el consumador y autor de la fe, corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Amén. No es fácil, pero lo lindo de esta carrera es que ahí no hay perdedores, todos somos ganadores. Hay que creer, confiar, buscar, servir al Señor. Gloria a tu nombre, Jesús. Y aquí nos dice en Hebreos 12:3, dice, considerad a aquel, a Jesús, que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Porque el enemigo le gusta sembrar el desaliento, que andamos de repente medio bajoneados, medio desinflados, como dicen otros por ahí, pero el Señor quiere que agarremos fuerza en Él, para que no quedemos con la bendición a media. Los hijos de Dios en Cristo somos más que vencedores. Amén.
Hasta aquí dejamos la invitación de hoy día. No nos olvidemos que el Señor nos llamó, aceptamos ese llamado, Él hizo toda la obra, nos predestinó, nos justificó y nos glorificó por la obra de Cristo. Amén. Por lo tanto, como ha sido la palabra, si eres con nosotros, ¿Quién? ¿quién contra nosotros? El Señor bendiga más. Amén.